con alegría. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid a la casa del Padre, con júbilo alabemos su nombre. Venid a la casa del Padre, con júbilo alabemos su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este 27º domingo del tiempo ordinario. Hoy, en el Evangelio, Jesús vuelve a referirse a una viña. La de hoy, sin embargo, será una enseñanza dura e incluso dolorosa, porque nos hablará del amor de Dios a su pueblo y de la respuesta desagradecida que ha recibido a cambio. Estemos atentos, porque son palabras que también se nos pueden aplicar a nosotros. En silencio, ante Dios, pidamos con humildad perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Cordero de Dios.
está sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Por el que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, Leonardo Cornejo y familia, por la salud de Vita Franco, por la salud de Héctor González, por la salud de Mireya Ocando, por la salud de Sofía Quirarte, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras y personal sanitario que los atiende, por Julio López Fabián, por su salud, por Sergio Gutiérrez y María Dolores Bravo. Pedimos por el eterno descanso de Armando Reyes Navarro en su novenario, María Cristina Aldrete Cervantes en su aniversario, Benjamín Robles Suárez, Josefina Tostado Casillas, viuda de Brambila, Luz Elena Rizo Torres, Marcia Faustina Velázquez Hernández, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, por el eterno descanso de Sergio Franco, por las ánimas del purgatorio, y ofrecemos esta Eucaristía especialmente por el Papa Francisco en este día de San Francisco de Asís. Él tomó el nombre de Francisco por este santo. También encomendamos a nuestro arzobispo José Francisco Robles, que tiene el nombre de Francisco precisamente en su onomástico. Que Dios los bendiga en su ministerio. Esta misa también se ofrece en honor a San José. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor
es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y reciban de mí todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Y le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?
Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Eso es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Palabras muy lastimeras las que escuchamos en el libro del profeta Isaías, un reclamo que Dios hace a su pueblo porque no ha correspondido a su amor, a sus cuidados. El profeta Isaías nos dice: voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. ¿Y quién es mi amado? Dios. ¿Y quién es la viña? Israel. Mi amado tenía una viña. Yahvé se escogió un pueblo y fue el pueblo de Israel. En una ladera fértil removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ellas vides selectas, edificó en medio una torre y excavó un lagar. Todos los cuidados que Dios tuvo para con su pueblo, múltiples cuidados que Dios le prodigó al pueblo elegido. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Y entonces viene un reclamo de tristeza, porque Dios esperaba de su pueblo buenos frutos y su pueblo solamente dio malos frutos. Y entonces el Señor dice: habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Todos los cuidados que Dios tuvo por su pueblo no fueron apreciados. ¿Qué más podía haber hecho Dios en favor de su pueblo? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera aguas buenas, las dio agrias? Y el mensaje de la palabra de Dios en esta primera lectura y en el Evangelio se ha centrado en eso, precisamente en los frutos que Dios esperaba, pero que no recibió. Y ya nos vamos dando cuenta que esa es una oportunidad para que revisemos nuestra vida, porque nosotros somos la viña del Señor. Y tenemos que preguntarnos si en esta viña, que somos cada uno de nosotros, están floreciendo frutos buenos y sabrosos como quiere el Señor. O tal vez solamente hay frutos podridos o a lo mejor amargos, uvas agrias como dice la lectura. Porque a veces nuestras obras no son precisamente agradables a los ojos de Dios. La viña del Señor de los ejércitos, dice el profeta, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba que ellos obraran rectamente, pero ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Esa lectura prepara muy bien el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús entra en diálogo con las autoridades religiosas de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Cuándo sucedió eso? En la última semana de vida de Jesús, porque sabemos que Jesús no estuvo en Jerusalén, salvo cuando era niño y después cuando volverá al final de su vida, en lo que conocemos como la Semana Santa. Los estudiosos de la Escritura nos dicen que por una parte el encontronazo que se da entre Jesús y las autoridades de Israel por su tono álgido nos habla de que se trata de esos últimos días de su vida, pero también por sus interlocutores, que son los sumos sacerdotes y los ancianos que no salían de Jerusalén para ir a encontrarse con Jesús, más bien Jesús es el que ha ido a encontrarse con ellos y les cuenta una historia. Había una vez un propietario muy común en tiempo de Jesús,
que hubiera propietarios que no pudieran trabajar su tierra, que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante. Nuevamente escuchamos que Jesús retoma aquella imagen del libro del profeta Isaías, haciendo alusión a todos los cuidados que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios tuvo con su pueblo. Luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. No pudiendo él trabajar el viñedo, lo dejó en manos de unos agricultores, de unos campesinos, de unos viñadores. Y esto ya habla de la confianza que Dios tiene en nosotros al confiarnos sus bienes, al poner en nuestras manos sus dones. Porque sabemos que en la historia que Jesús cuenta, el dueño de la viña es Dios. Pero dice entonces Jesús en la historia que cuenta que llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Ese era el acuerdo. El dueño de la viña tenía derecho a recibir parte de los frutos de la tierra. No pedía dinero, pedía que de lo que cosecharan le entregaran una parte de los frutos, porque en justicia le correspondían. Él era el propietario, él era el dueño. Sin embargo, aquellos viñadores malvados se sintieron propietarios de lo que no era suyo, se apoderaron de los bienes que habían recibido en alquiler. ¿Y qué hicieron con los criados que mandó el dueño de la viña? Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Evidentemente que Jesús está contando aquí una síntesis de la historia de la salvación y está hablando de los profetas que vinieron constantemente al pueblo de Israel a recordarles sus deberes para con Dios, y sin embargo el pueblo de Israel los ignoró, los persiguió, los encarceló y hasta los asesinó. Y sin embargo, dice Jesús en la historia, el dueño de la viña con suma paciencia envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros. Y eso nos habla del cuidado que Dios tiene, del amor, de la ternura de Dios. Cuánto amor no correspondido, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Cuánta ternura que no ha sido correspondida por el amor humano. Y dice sin embargo Jesús que a esos que mandó de nuevo, los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. ¿Qué es lo que Dios quiere de toda la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quería del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que reconozcamos a su Hijo, que sepamos que Él nos ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, que Él es el Mesías, el ungido de Dios, el elegido, el Redentor del mundo y del hombre. Y sin embargo, ¿qué hicieron aquellos viñadores cuando vieron al Hijo? Se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Y entonces, dice Jesús, le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y claro que contadas estas palabras, a unos días de su muerte, pues tienen más sentido en aquel contexto de persecución que estaba ya sufriendo Jesús, de insidias contra él. Se estaban confabulando para matarlo. Estaba aquí haciendo Jesús una denuncia de su próxima pasión y de su próxima muerte. Una denuncia que iba a suceder como un rechazo del hijo del dueño de la viña. Los interlocutores, que son siempre los mismos, los sumos sacerdotes y los ancianos, se habían envuelto en la historia que Jesús está contando, como debe ser, porque toda parábola está dirigida a los oyentes para que se dejen envolver por la historia. Por eso Jesús les pregunta, díganme ahora, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron con la lógica de la historia, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Es verdad, esta era la consecuencia lógica, pero acaban de pronunciar sentencia contra ellos.
Ellos mismos han quedado exhibidos, porque eso es lo que ellos habían hecho con los bienes de Dios. Se habían querido apoderar de la salvación, creyendo que solo era de ellos. Habían querido manejar el reino de Dios a su antojo, fijándose más en sus intereses que en los intereses de Dios. Y entonces Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Jesús estaba refiriendo con palabras del Antiguo Testamento a su propia vida. La piedra que desecharon los constructores, y está hablando de ellos por el rechazo que Jesús ha sufrido, es ahora la piedra angular. En las construcciones antiguas había una piedra que era la piedra angular sobre la cual se edificaba toda la construcción. No podía construirse un edificio sin la piedra angular, que era básica y fundamental. Tendríamos que preguntarnos, llegados a este punto, ¿de veras Jesús es la piedra angular de nuestra vida? ¿De veras que si quitamos esa piedra todo se viene abajo? A veces, tristemente, en la vida de muchos cristianos, Jesús no es la piedra angular, sino una piedra decorativa que puede caerse y no pasa nada. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que muchos cristianos vivan así! Es decir, toda la semana se olvidan del Señor, toda la semana se olvidan de su evangelio, viven como quieren, hacen lo que quieren. Claro, el domingo puede ser que sean muy puntuales a la misa, si bien nos va. Pero no se es cristiano por ir a misa los domingos, Eso no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es la imitación constante de Cristo en nuestra vida diaria. Sí, pensar, actuar, hablar como cristianos, como seguidores de Cristo, marcados por su enseñanza, por sus mandamientos. Si no, entonces, ¿cómo nos podemos llamar cristianos? ¿Porque venimos a misa cada domingo? No. Podríamos decir que somos practicantes de una religión, pero el que es cristiano es seguidor de Cristo todos los días de su vida y en cada instante. Y cuando se encuentra solo delante de la computadora, nadie me está viendo. Pues sí, pero porque nadie me está viendo, no voy a hacer lo que yo quiera. Y a veces, con facilidad, entrar a sitios de pornografía y ver todo tipo de cosas que destruyen el alma. Nadie me está viendo, me está viendo Dios. Delante de Dios estoy y estoy actuando en contra de sus enseñanzas. Estoy destruyendo la imagen que Dios ha puesto de sí mismo en mí. Y la verdad es que cuánto daño nos hacemos porque no somos cristianos coherentes, porque no vivimos la fe todos los días. ¿De veras Cristo es la piedra angular? Porque Él dice que Él es la piedra angular y sin embargo para muchos cristianos no lo es. ¡Qué tristeza! Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios, le dice Jesús en este momento a los dirigentes de Israel, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. El reino de Dios, que había sido encomendado al pueblo de Israel, fue cambiado de manos y se le entregó a la iglesia. Pero, ojo, cuando Jesús dijo estas palabras, estaba advirtiendo a los jefes religiosos de Israel, porque aún era tiempo de que lo reconocieran, y sin embargo, lo mandaron crucificar. No lo reconocieron. Pero cuando el evangelista contó esta parábola en su evangelio, se lo estaba diciendo a su iglesia, porque también en la iglesia nos puede suceder que nos sintamos entonces poseedores de la salvación, que nos sintamos dueños de los bienes de Dios. No somos más que administradores. Cuidado con sentirnos dueños de lo que es de Dios. Hemos recibido alquilada la viña. Nosotros vamos a trabajar en ella, pero tenemos que entregar los frutos a su tiempo. No perdamos de vista eso. Tarde o temprano tendremos que entregar los frutos que el Señor espera de nosotros. No esperemos a que llegue la ancianidad, sobre todo los que son más jóvenes. Luego piensan, cuando sea más viejo me dedicaré a las cosas de Dios. Ahora más bien quiero tener una vida más libre. ¿Y quién te dice que vas a llegar a esa edad?
Ayer me platicaban de un joven de 24 años que por el COVID falleció. No lo esperaba, estaba en la plenitud de su edad. Pero al final, nuestra vida va a terminar un día, no sabemos cuándo. Por eso hoy es el día para dar frutos. Hoy es el día para que le entreguemos al Señor los frutos que espera de nosotros. No mañana, no la próxima semana, ni siquiera el próximo año. Pidámosle, Señor, pues, que nos ayude a comprender el mensaje que nos ha propuesto este domingo, que nos ayude a entender que no somos poseedores de los bienes que solo son de Él, que solo somos administradores, que tenemos que entregarle frutos a su tiempo y también que Él es la piedra angular de nuestra vida, para que pongamos a Cristo en el centro de nuestra existencia. Si no es aún el centro de nuestra vida, pensemos qué tenemos que hacer para que Cristo sea el que le da sentido a nuestra vida. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que en virtud del bautismo los fieles laicos participen más en las instancias de responsabilidad. Oremos: escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio. Oremos. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad. Oremos. Por todos nuestros gobernantes, para que sean asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas y se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos lo que te hemos pedido con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Les recuerdo que en este momento no se hace la colecta se hace después de la comunión. Al ratito les van a entregar un sobre, pues porque nos han pedido hacer la colecta en favor del Papa, que es el óvulo de San Pedro, para que el Papa pueda seguir haciendo caridad en nombre de toda la Iglesia. Pues no tengan la tentación de poner dinero antes de comulgar. Recuerden que más bien después de la comunión se podrá hacer eso, tener su dinero para la colecta, su dinero para el sobre, lo que ustedes quieran dar. Al final nada más hago esa aclaración, porque luego sienten la tentación de sacar dinero, y recuerden que recibimos la comunión en la mano. Mantengan siempre sus manos siempre limpias para poder recibir al Señor con seguridad. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan,
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por esos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Benedicto el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la palabra de Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén preparadas, recuerden que pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Tomen su distancia y también al principio de cada fila hay gel para que pongan en sus manos y puedan recibir con seguridad al Señor. Recuerden comulgar delante del ministro, por favor. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar.
nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cada año, cerca de la fiesta de San Pedro y San Pablo, se hace la colecta del óvulo de San Pedro, precisamente la que se está haciendo ahora con esos sobres. A través de ella manifestamos al Papa nuestra solidaridad para que Él siga haciendo caridad a nombre de toda la Iglesia. El Papa siempre se hace presente con la caridad de la Iglesia en los lugares donde más se necesita, sobre todo por cuestión de desastres naturales, de sequía, de hambre, de situaciones humanitarias causadas por guerras. Y el Santo Padre, en nombre de toda la Iglesia, envía ayudas. Es para eso que estamos colaborando en este sobre, para que lo sepan. Y esa es una colecta, pues la otra es la colecta de la parroquia. Si la colecta de la parroquia quieren depositarla, pueden poner aparte, suelta, y lo demás en el sobre, lo que ustedes gusten. Este fin de semana el equipo de Pastoral Social ofrece despensas para ayudar a los más necesitados, a las personas que ya colaboraron al entrar, que Dios se los recompense, y a los que puedan hacerlo a la salida, que Dios se los pague. Queremos invitarlos a inscribirse a los nuevos cursos de la Escuela Bíblica que acaban de comenzar el martes pasado. Los cursos son martes y jueves a las 7 de la tarde. Las clases son presenciales y se están aplicando todos los protocolos de salud para procurar una participación segura de todos los asistentes. En la puerta principal pueden solicitar más información sobre los cursos y las inscripciones. A más de 6 meses de iniciada esta contingencia sanitaria, nos pide el señor arzobispo que hemos de redoblar esfuerzos en todos los ámbitos de la sociedad, a fin de que con la ayuda de Dios y poniendo nuestro propio esfuerzo podamos salir adelante de esta pandemia. En ese sentido, la Iglesia diocesana queremos invitarlos a que no decaiga el esfuerzo en el buen uso del cubrebocas. Se ha comprobado por los especialistas que el cubrebocas nos puede librar del contagio. Al menos hay una gran posibilidad de que así sea. Hay gente que me dice: padre, es que el cubrebocas me molesta, ¿me deja quitármelo cuando esté en mi lugar en la misa? Los espacios públicos como este lugar siempre hay que traer el cubrebocas, es por nuestro bien, por nuestra seguridad, por nuestra salud. También se nos pide que no dejemos de usar todos los demás recursos de saneamiento y prevención, como el uso del antibacterial, desinfectantes, sanitización de ambientes, el sano distanciamiento social, y todo esto sin olvidar también la necesaria ayuda fraterna al hermano más necesitado.
Hace unos días los sacerdotes de nuestra diócesis tuvimos una jornada de estudio, que es la jornada de estudio anual de 3 días. No se preocupen que todo lo hicimos a distancia, pero en la estuvo centrada en la participación de los fieles laicos en la vida pública. Nos piden pues que incentivemos a los laicos, o sea, a ustedes, a participar en la vida pública. Es necesario que no seamos apáticos ante la grave situación que estamos viviendo. Debemos ser activos protagonistas en el momento presente que necesita de la participación de todos. Somos testigos del grave deterioro de la vida social y de las instituciones que tenemos. Y no debemos permanecer indiferentes, solo como espectadores. Debemos involucrarnos y actuar decididamente, buscando en todo el bien común antes que el bien particular. Ha comenzado el mes de octubre. Octubre es el mes del Rosario. Los invitamos a rezar el Santo Rosario individualmente y en familia para pedir a la Santísima Virgen su intercesión por el fin de esta pandemia. Está a su disposición el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia. Lo encuentran en la mesita del centro. Les invito de veras a llevar el periódico semanario, que es una buena lectura para sus hogares. Vamos a ponernos de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Me gozaré en Dios, mi Salvador.